la que nos produce, hermanos, fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la que produce en nosotros amor y la que produce en nosotros el abundar en la gracia de nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a poner esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana una vez más por la bendición que tú nos das, Señor, de podernos levantar este día, podernos mover, poder respirar, Señor, y poder conducirnos hasta esta tu casa. Te damos gracias de antemano por la bendición, Señor, que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Mira, mi Dios, que la enseñanza, Señor, venga a ser de edificación a cada una de nuestras vidas y que tu palabra, Señor, siga produciendo en nosotros esa fe, Señor, amor, mi Dios, abundar, Señor, en la gracia y el conocimiento tuyo. Pedimos, Dios, abra nuestro entendimiento y bendiga, Señor, a cada uno de los que están presentes, los que vengan en camino, Señor, los que están desde casa en esta mañana. Tu Espíritu Santo venga a ministrar, Señor, y hablar. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Cantamos, hermanos, este canto. Damos gracias al Señor y así pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Siempre en victoria el Señor nos llevará. Dios los bendiga, hermanos, así se quedan en su clase. ¿Cómo está, hermano? ¿Desmañanado? No más poquito. ¿Sabe usted que cuando dormimos menos, en algunos se les sube la adrenalina? No, a algunos no, ¿verdad? A otros se les cae, pero yo soy de los que se me sube la adrenalina, hermano, cuando duermo menos. Y luego ya llego a la casa y luego ya me muero y luego ya resucito. Generalmente así me pasa los domingos, hermanos. Pero qué bueno que estamos en la casa de Dios. El cambio de horario de alguna u otra manera, a algunos les gusta, a otros no. Otros dicen que es una injusticia, nos están robando una hora de sueño y es ilegal, es anticonstitucional, contra la ley del hombre y del cielo, pero en fin, ¿verdad? Sucede y hay que sujetarnos a los cambios de verano. Es la misma, ¿verdad? El que quiere dormir, duerme, haya sol o no haya sol. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con esta tercera y última parte, que nos fuimos hasta la tercera y última parte en relación a el tema que hemos estado desarrollando sobre una iglesia, Eric, una iglesia saludable, en donde hemos estado viendo a través de la palabra de Dios. La iglesia saludable sí existe, es la que va en progreso, es la que va en crecimiento, es la que se apega lo más posible, y digo lo más posible, hermanos, porque definitivamente de alguna u otra manera somos imperfectos y por ello día a día luchamos la vida cristiana y la iglesia también lo hace. Nos apegamos a la palabra de Dios y más en estos tiempos en donde vivimos una temporada en donde el hombre está cambiando el concepto de la iglesia. De hecho, el concepto de la vida ha cambiado mucho, hermanos, mucho ha cambiado. Hace 20, 30, 40 años, cosas que hoy por hoy se ven, algunos de nosotros diríamos, nunca me imaginé que esto se fuera a dar.
y hoy se están moviendo a pasos agigantados. Aquellos que tenemos un buen tiempo en el Evangelio sabemos que esto no solo ha sido a nivel cultural o sociedad, sino inclusive está comenzando a entrar dentro de la iglesia estos cambios. Entonces, es importante que como iglesia, como creyentes, recordemos qué dice la Biblia en relación a una iglesia saludable. Así que esta semana vamos a finalizar esta segunda característica que hablábamos de una iglesia saludable y hacíamos la pregunta en donde tiene que ver congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? Principios para una iglesia local. Yo creo que el congregarnos, como hemos estado mencionando las semanas anteriores, debido a la pandemia, ha traído grandes cambios, hermanos, en donde hoy en día la gente se pregunta, pues bueno, y si no voy, y si los veo en línea. Y una vez me dijo un hermano, lo digo a manera de anécdota, no, sí los estaba viendo, pastor. Le digo, sí, se estaba cenando y ahí estaba viendo el culto. Entonces, me quedé, dije, válgame Dios, dije, bueno, le dije, ¿y dónde estaba? Pues yo, por sacar plática, en mi casa. Y ahí estábamos cenando y estábamos viendo todo bien bonito. ¿Sabe que de alguna u otra manera el estar de manera virtual, que vamos a atender un poco de ello ahora, sí trae distracciones? El hecho de entrar a la iglesia, hay distracciones, pero el hecho de no estar en la iglesia, creo que las distracciones son mayores, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta semana vamos a finalizar con este tema que se encuentra en Hechos 2:46, en donde dice la Biblia de la siguiente manera: la iglesia inicial o la iglesia del primer siglo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ha sido el texto que hemos utilizado para marcar este siguiente rasgo, característica de una iglesia saludable. La iglesia del primer siglo, hermanos, definitivamente no solo empezó bien, sino también la iglesia del primer siglo desarrolló un crecimiento, desarrolló una vida espiritualmente saludable delante de Dios. Y como resultado, obviamente el evangelio se expandió con más rapidez. Así que, a manera de resumen, así bien breve, vamos a mencionar algunos puntos que tratamos la semana pasada. Y ya mencionábamos la introducción, la pregunta que hacíamos ahorita, ¿cómo es que está cambiando? El congregarnos es importante y relevante. Es una nueva experiencia en Dios y su palabra. Creo que esto es sin duda alguna, lo es y lo será. El congregarnos es una experiencia relevante, es una experiencia importante. A la misma vez, sobre todo en la palabra de Dios. Y luego mencionábamos también congregarnos con fidelidad. La diferencia que hay hoy en día entre algunos dicen, ¿asistes a la iglesia? Sí, con regularidad. Y mencionamos que la palabra regular en definición, ¿qué significa, hermano? Bueno, sí, traducido ya, significa por debajo de, hermanos. Eso significa en otras palabras, por ejemplo, la calidad. ¿Cómo fue la calidad del producto? Regular. ¿Qué significa? Pues que para no decir que estuvo mala, ¿verdad? Decimos que estuvo por debajo de la media. Y el Hijo de Dios debe de saber y debe de ser adoctrinado y no debe de olvidar que la comunión con Dios dentro de su casa no es regular. Que hoy en estos tiempos, hermanos, se está viviendo de manera impresionante. Mire, los años que tengo en el Evangelio, por eso me lo permiten hablarlo, no solo por lo que leo. Yo tengo memoria en mi niñez, en mi adolescencia, que eran raros los hermanos que faltaban a la iglesia. Eran raros los que les decíamos los domínguez y los meseros. Y sí sabe a qué me refiero, ¿va? Domínguez porque iban de domingo en domingo, meseros porque iban de mes en mes, los fiesteros, o sea, los que iban nomás de celebración en celebración, los aniversarios y todo eso. Y yo recuerdo, hermano, que era bien notorio, que decíamos, bueno, es que el hermano siempre falta, o generalmente falta. Hoy en día los papeles se han cambiado. Hoy en día el hermano que es fiel a la iglesia, la pregunta es, ¿y no tendrá nada que hacer? ¿Por qué? Y es que es en serio, hermanos. Es en serio, hoy en día los papeles se han cambiado de tal manera que se ha comprometido la fidelidad a la casa de Dios, argumentando un montón de cosas que vamos a mencionar algunas de ellas. Pero la realidad es que ante los ojos de Dios, Dios sí le estableció a su pueblo que deberían de congregarse. Y no de vez en vez, hermanos, cuando Él se los solicitaba, cuando Él se los mandaba. Y no es una expresión como algunos dicen, es que los pastores no quieren que faltemos, nos quieren tener aquí.
es que no es eso, es que es doctrina. Es Dios hablándole al hombre. Y luego mencionábamos siguiente, ¿verdad? ¿Por qué algunas personas dejan de congregarse? En donde mencionábamos tres estadísticas. La primera decíamos que eran causas fuera del alcance del congregante: distancia, salud, cambio de ciudad, razones así. Pero también mencionábamos que las estadísticas también hacían mención de las causas por parte de la iglesia, cuando la iglesia de alguna manera hiere, la iglesia de alguna manera daña, de alguna manera perjudica la vida del creyente, de la oveja. Aun cuando no es justificación, sí sucede, hermanos. Definitivamente que el creyente tiene que reubicarse rápidamente en otra iglesia. Porque conozco de primera mano personas que han sido heridos en sus iglesias, hermanos, y pasaron por una semana, 2 semanas, un mes, e inclusive años sin congregarse, porque piensan que las iglesias o todas son iguales, o en realidad aún no encuentran la iglesia en donde Dios los quiere tener. Ese riesgo, ese peligro, esa desconexión con la grey, con los hermanos en la fe, es muy perjudicial para la salud espiritual de un creyente. De tal manera que en muchos de los casos que sí sucede, terminan alejándose del evangelio, hermanos. Es muy común que pasa eso. Y también mencionábamos las causas por uno mismo. Hacía las estadísticas que de alguna u otra manera también uno contribuye, hermanos, para dejar de congregarse. Mencionábamos la flojera, ¿verdad? La falta de enfoque principal. ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? Hay gente que tiene por prioridades en su vida resolver sus problemas, hermanos. Y no digo que está mal, pero es que hay problemas que solo Dios los puede solucionar. Yo no puedo. Él me da la sabiduría para solucionarlos, pero hay otros que se tienen que mover por fe. Hay otros que se tienen que mover porque Él dice: mientras tanto, tú sé fiel. Y ante eso, hermanos, créanme, es cuando uno mismo de alguna manera contribuye para que se pierda esa conexión congregacional. Esta semana, hermanos, vamos no voy a dar la introducción porque me voy a ir, bueno, sí la vamos a dar, perdón. Dice de la siguiente manera: la tecnología y la vida activa que llevamos nos ha llevado a disponer o adoptar una nueva manera de vivir. Esto es en relación a la sociedad, en la que sin duda alguna incluye también la iglesia, ya sea por comodidad o ¿qué más dice, hermanos? Por necesidad. De alguna u otra manera el creyente por comodidad se ha dejado de congregar, pero también otros por necesidad se ha dejado de congregar. Ambos puntos se viven y dice así: ¿congregarnos es un asunto cultural o es un asunto divino? Divino, bíblico, mandato de Dios. Cuando se hace cultural es cuando las prioridades caen, porque es muy fácil cambiar nuestra manera de pensar y adoptar algo diferente. El unirnos ante Dios como iglesia, la Biblia nos enseña que es vital, necesario, importante, y debemos ajustar nuestros recursos. Mire, el apóstol Pablo, en los tiempos de antes, hermanos, de la Biblia, ¿usted sabía que no era tan sencillo congregarse? La iglesia del primer siglo, principales razones: persecución. Persecución es muerte. Por ir a la iglesia les daban cuello. O sea, no era una multa, no era un warning, era muerte por el hecho de congregarse. Los apóstoles, aún así, los pilares de la iglesia del primer siglo, aún así, tanto como en la carta a los romanos, como en la carta que le envía Pablo a Timoteo de manera personal, aún así los mismos apóstoles, ellos mismos escriben que deseaban personalmente estar ahí. Por razones de distancia, por razones de persecución, por razones de aún mismo Dios hablándole a los hombres que no fueran a tales ciudades, evitaban. Sin embargo, el contacto dentro de la iglesia del primer siglo fue vital, hermanos. El contacto congregacional no es un asunto social solamente, es un asunto espiritual. El cristiano crece a través de la coinonía. El cristiano crece a través de la comunión. Que otros estando dentro de la iglesia no lo aprovechen es muy diferente. Pero
Alguien dijo por ahí que cuando te juntas con gente visionaria, ¿qué sucede generalmente? Te haces visionario. Es un sentido común. El hecho de estar en la iglesia y estar en adoración, en comunión, en coinonía, tiene ese efecto sobre la vida del creyente. Es interesante que hoy en día la sociedad lo ve de otra manera, pero bíblicamente así es como Dios lo establece. Así que nos quedamos en esta parte. ¿Es justificable dejar de congregarme? O sea, en otras palabras, asistir con regularidad o al punto de ya no asistir. Dice de la siguiente manera: a pesar de que pueden existir razones razonables por qué algunos dejan de congregarse, debemos tener presente que Dios nos da la sabiduría y la fuerza para encontrar una solución. No es justificación que un creyente deje tanto como de congregarse como asistir a sus reuniones dentro de la iglesia. No es justificable, hermanos. Por razones de trabajo, obviamente sí, estamos hablando cuando la persona está al alcance. ¿Qué es al alcance? Que puede ajustar sus tiempos. ¿Qué es al alcance? Que puede pedir ride. ¿Qué es al alcance? ¿Qué cosas que se pueden solucionar? ¿Quiénes se han ido enfermos al trabajo? Levanten su mano. Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? Porque vemos los viles, o vemos a los hijos, o vemos a la esposa con la mirada. No, sí, no me siento bien, ¿verdad? Yo no estoy hablando de COVID, yo estoy hablando de una enfermedad natural, gripa, catarro, dolencia, cosas así. Pero qué curioso, cuando se trata del tiempo de la iglesia, hermanos, yo he escuchado personas así literal, que no vienen a la iglesia por el perro. No es broma, porque el perro se siente mal. Literal, hermano, no es broma. Usted irá a decir, pastor, ahora se aventó un churro, ¿verdad? No. Una mentirota, no. Una piñota, no. Literalmente he escuchado personas que dicen, por el perro se sentía mal. Yo me quedo viendo. El perro. Pues tráigaselo para orar por él, ¿verdad? Si ese es el problema. El caso es, hermanos, darnos cuenta que no existe razones para que un creyente tenga esa comunión fiel delante de Dios en su iglesia. Hermano Daniel. Ok. ¿Sí? Sí. Desafortunadamente. Yo creo que ese es uno de los propósitos de la enseñanza, que si dejamos entrar la palabra de Dios a nosotros, Él puede reanimar, Él puede darnos el entendimiento, la comprensión y generar ese valor que tiene la vida cristiana. Cuando nuestros hijos están chicos, hermanos, ellos no valoran muchas cosas por su inmadurez. Crecen y a veces no la valoran por su necedad. Espiritualmente hablando sucede en la vida cristiana igual. Algunos, por la madurez que no han alcanzado todavía, no ven con mucho valor la vida cristiana. Pero ya otros es por necedad. Conocen, saben, pero ellos ya decidieron no.
Entonces hay que volver a recordar qué es lo que es el deber de congregarnos para que vuelva a resurgir esa necesidad tan vital que es para el creyente y la casa de Dios. Entonces dice aquí de la siguiente manera: para encontrar una solución siempre habrá una iglesia en donde congregarnos, ya que es parte de la pregunta que generalmente hacemos en oración. Nuestro deber es sanar nuestro corazón, arreglar nuestros asuntos, buscar el lugar y llenarnos de la presencia de Dios en su casa. Hermanos, no es justificación que una persona asista de manera regular o se deje de congregar. No lo es. Siempre va a haber una solución. Lo va a ver. Sí, pastor, yo veo YouTube ahí. Yo estoy hablando de la congregarse de manera presencial. Hoy en estos tiempos se está quebrando esta parte de la teología, el hecho de congregarse. Cuando digo que se está quebrando, hay personas que creen que ya no es necesario congregarse. Y hay otras personas que predicamos y enseñamos que se debe de seguir practicando. Hoy en día la iglesia virtual está cada día tomando más fuerza. El riesgo es que esa vida sin interacción con los demás, con los fieles, con la casa de Dios, con la humanidad que somos ante un ser divino, el problema radica que las consecuencias se van a ver, hermanos. De hecho, ya se han visto, solo que no se han visto ahora todavía porque esta es la nueva modalidad virtual, pero sí se están mirando. Julián. Es una muy buena pregunta, Julián. Los medios que tenemos para difundir la palabra de Dios tienen propósitos y el propósito es volver a la verdad. Cuando yo estoy enseñando esta parte aquí, mi propósito no es que alguien que puede ir a la iglesia diga, no, mejor escuchamos ahí a esa iglesia. No, ese no es mi propósito. Mi propósito es que el corazón de esa persona reaccione y diga, qué bueno que ya me dijeron que esta enseñanza, esta parte tiene como propósito que me reubique en mi iglesia. Porque sí es cierto. Hoy en día mucha iglesia sigue a predicadores, a oradores y han intercambiado sus iglesias por reuniones. Ahí hay un problema. El problema radica en que el creyente definitivamente necesita asistir a una iglesia. Hace tiempo escribió un pastor. Hijo, se me fue la imagen, Erika. Ya volvió, hijo. Un pastor escribió la siguiente frase, un pastor reconocido, hermanos, dijo, a pesar de que la pandemia ha abierto la oportunidad para que tú veas muchos pastores reconocidos y puedas ver más la palabra de Dios con mejor entendimiento, tal vez, dijo así, no olvides que tu pastor de tu iglesia local es el que ora por ti, el que vela por ti y el que te procura a ti. Todos los demás, dijo él, solo somos instrumentos de Dios, pero Él es tu pastor. En serio, hermano, qué grado de humildad de decirle a las personas, no sigan la iglesia virtual solamente. Si tienes tu iglesia, ve y congrégate. Eso, hermano, marca mucho. Y yo la verdad sí me sorprendí porque generalmente no escriben eso ciertos exponentes de la Biblia. Generalmente dicen, síganme, ¿verdad? Los buenos, como el Chapulín Colorado. Pero dice aquí, suelta el equipaje. Muchos no se congregan porque no sueltan el equipaje, hermano. Suelta el equipaje que no es tuyo. Es común que querramos resolver cuantos problemas probamos en la vida, ya sean de carácter financiero, laboral, sentimental, matrimonial. Recuerda que debemos descansar en Dios para poder caminar en su voluntad y Él así obrará a nuestro favor. 1. ¿Cómo se suelta el equipaje? Dejando que cada día traiga su propio afán. A veces en la vida cristiana dejamos de congregarnos con la fidelidad o inclusive dejamos de congregarnos, hermanos, porque los afanes nos consumen. ¿Qué es un afán? Ya lo he enseñado anteriormente. Es un exceso. Es algo que estamos ahí constantemente. Y hay cosas en la vida cristiana que no debemos de verlas de esa manera, porque le pertenecen a cada día. Y esto impide que el creyente se congregue. Siguiente. Despójese del peso que no es suyo. Los problemas que no son suyos, hermanos. Hermanos, ¿por qué será que por naturaleza a muchas personas les gusta agarrar problemas de los demás?
¿Por qué será? No tiene nada que hacer, dice el hermano. Alguien más, hermanos, ¿por qué será que hay personas que les gusta agarrar los problemas de los demás? ¿Les gusta la mala vida? En la vida cristiana es cierto, debemos de sentir carga por las necesidades de nuestros hermanos y de la sociedad, pero no al grado, hermanos, de que hagamos nuestros esos problemas de tal manera que impida nuestra comunión con Dios crezca o inclusive congregarnos. 3, despójese de las preocupaciones. De acuerdo a la versión Dios habla hoy. Las preocupaciones son las cosas que todavía no suceden y ya las estamos proyectando. Esto es algo que también afecta el congregarse. De alguna u otra manera, el traer el equipaje demasiado pesado sobre nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios termina afectando nuestra comunión dentro de la iglesia. Hermanos, ¿por qué la gente falta a las iglesias? Denme razones. No debemos de tardar, hay muchas, ¿verdad? Por mentiras, bueno, al final del día, ¿verdad? Muchas de ellas sí. Sí. Por gusto, no quiere ir. Desánimo, trabajo, afán. Es domingo, buen punto. Te voy a dar un punto extra ahí, Julián. ¿Qué más? Por fútbol, ya sea americano o deportivo, ¿verdad? Aquí ahorita que entró el hermano y vi eso, sentí que mi vista se dañó con esa bufanda. ¿Qué más? La familia. ¿Sabían ustedes, hermanos? Hubo un punto en nuestra vida cristiana en donde llegaban familiares, hermanos, a nuestra casa, media hora antes de venir a la iglesia, 1 hora antes de venir a la iglesia. Pues ya nos estábamos alistando. Y llegaban y bien campantes. Y le decíamos, bienvenidos, pásenle aquí. A las tales horas salimos a la iglesia, ¿nos acompañan? No. Ya nomás veníamos de pasadita. Y se iban. Eran las palabras mágicas. Pero ¿cuántas veces no le ha pasado a muchos creyentes que por este tipo de causas y las otras más que hemos mencionado, hermanos, terminamos cargando equipaje que no es nuestro? Y eso daña nuestra comunión con Dios. Ana. Ahorita la iglesia está sufriendo mucho. Yo sé que hay muchos exponentes de la Biblia que no usan la palabra sufrimiento, pecado, santidad, porque daña la sensibilidad de los oyentes y dicen que eso es pedagógicamente no anima a la congregación. Eso es totalmente incorrecto. Algo que está dañando a la sociedad es que la sociedad cristiana ha dejado de ver lo que es verdad y lo que es falso. Ha dejado de ver lo que es pecado y lo que es santidad. Cuando se pierde esa línea que existe entre esas dos barreras, entonces ahora todo es relativo, todo es aceptable y lo único que importa es la felicidad. Así es como se vive hoy en día dentro de muchas esferas cristianas y no cristianas, claro está, también. Pero el porcentaje es muy elevado. Estamos enfrentándonos a una generación de exponentes que le facilitan la vida a las personas para congregarse. Es que congregarse no es facilitar, congregarse es una necesidad. Entonces sí es muy alto, hermano Daniel. De tal manera que he leído estadísticas que dicen que las iglesias, son generales las estadísticas que voy a mencionar. Las iglesias latinoamericanas aquí en este país y en lo que corresponde, pero principalmente en porque aquí vivimos, escriben que dentro de las reuniones de la semana, ya sea miércoles o martes y jueves o lunes y martes, dependiendo la iglesia, dicen que tienen un nivel de asistencia del 30 al 35%. Y el domingo obviamente pues hay una respuesta, vamos a llamarla mayor. Pero ¿qué nos dice esa estadística? Que la gente está simplemente asistiendo de alguna manera para que la conciencia, así es como lo veo yo, la conciencia les haga saber que tuvieron su reunión en comunión con Dios. Cuando la iglesia no es una tradición, la iglesia no es un punto social, la iglesia es una comunión con Dios y con los santos y está establecido por la palabra de Dios. Esa es la verdad que se debe de enseñar y se debe de adoctrinar. La iglesia no es una opción, la iglesia es una necesidad. Es una vida delante de Dios. Por eso cantaban los salmistas y decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
¿Sabían ustedes, y esto ya lo he enseñado anteriormente, ¿sabían ustedes cuáles fueron una de las estrategias que utilizó el rey Saúl para atacar a David cuando lo estaba persiguiendo, hermanos? Dicen los historiadores que el rey Saúl puso guardias en la casa de Dios, porque sabían que David le gustaba entrar a la casa de Dios en el sentido de estar ahí, alabar a Dios y se deleitaba. Y David sufría, dicen los historiadores, porque él, queriendo estar presente, sabía que su vida corría grave peligro. Qué interesante es, hermanos, cómo es que el corazón de una persona se le logra detectar una necesidad, y es estar precisamente en la casa de Dios. Todos tenemos necesidades, pero una de las necesidades principales que debemos de asumir en la vida cristiana es la de estar en la casa de Dios, hermanos. Ahora, una vida cristiana sin congregarme, viene la pregunta. Este pensamiento es peligroso, ya que la iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, que cuando nos unimos a celebrar, adorar, servir, ministrar a nuestro Dios, Él está con nosotros. Y esto es una dicha grande, dice el salmista, ¿verdad? Hay armonía, palabra de Dios, y somos edificados. Alguien que me ayude, por favor, con Mateo 18:20 y Salmos 84:4. Esta frase se la escuché a un pastor hace muchos años, y creo que sí encierra mucha verdad. Dijo así: un cristiano que no se congrega es como un ladrillo abandonado a distancia de un proyecto que se está edificando. ¿Sabe metafóricamente lo que significa esto, hermanos? Que la iglesia tiene una dirección, la iglesia tiene un propósito, pero cuando el creyente no se congrega o deja de congregarse, piensa él que está junto con la iglesia edificándose, pero en realidad es un bloque, es un ladrillo abandonado a distancia. Así es como lo interpretó él. Será duro para algunos, será grosero para otros, pero al final del día es cierto, hermanos, porque el apóstol Pablo sí dejó muy en claro que la iglesia es un cuerpo, y dejó que sobre ese cuerpo, tanto como los más pequeños como los más maduros, todos son necesarios dentro de la casa de Dios. Alguien que me ayude con Mateo 18:20. Entonces, es una promesa de Dios que el hecho de congregarnos está su presencia, hermanos. Es una garantía. Siguiente, el otro, el que se encuentra ahí en Salmos 84:4. Cómo el salmista le daba una dicha o una triple felicidad, o la felicidad al 7, como algunos la llaman, el hecho de estar en la casa de Dios. Hermanos, estar en la casa de Dios se debe de disfrutar. ¿Sí sabía eso, hermanos? Yo entiendo que de repente los muchachitos, ¿verdad?, entran así como que parece que traen cadenas en los pies, y entran sobornados por los padres, pellizqueados por los padres y sentenciados por los padres. Sí hay, hermanos, sí hay. Yo era uno de ellos, por cierto, por eso es que lo puedo decir. Pero hermanos, a nosotros que ya somos adultos, debería de ser una delicia estar en la casa de Dios. Independientemente lo que esté adentro de la iglesia, independientemente la capacidad, el número de creyentes, independientemente las facilidades que haya dentro de ella, mi corazón es el que debe de palpitar por decir: qué bueno que estoy en la casa de Dios. Entonces, una vida cristiana sin congregarme, dice aquí, ¿será entonces saludable para un cristiano que se deje de congregar, hermanos? No lo es. Hoy en día vivimos detrás de muchos títulos que se les ha dado a la sociedad, se le llama la era de los desafíos. ¿Sí sabía, hermano? Y si no, pregúntele a los muchachos. A ver, ¿cuál es el último challenge? Ay, bendito Dios. Eso yo nomás lo he visto en mis pensamientos. Que se meten a un car wash y bajan los vidrios y todo el agua. Y lo que esa presión es bastante, ¿verdad? Yo recuerdo una nota que salió en las noticias de una persona que se puso 50 playeras. Ya se andaba muriendo. Pero vivimos en la era de los desafíos. Dentro de la iglesia cristiana está también desafiando mucho a Dios, hermanos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que desafiar a Dios es tentar a Dios. Y hoy en día muchos cristianos están desafiando para a ver si es cierto que no me hace daño.
a ver si es cierto que no pasa nada, a ver si es cierto que me perjudica. Y si perjudica, hermanos, si afecta. Nosotros enseñamos, hay que orar para tener esa comunión con Dios y como Él mismo le dijo a sus discípulos, para que no entréis en tentación. Y muchos cristianos no lo dicen con sus labios, pero lo hacen con sus acciones. A ver si es cierto, si no oro, a ver si es cierto, si no oro, vienen las tentaciones. Eso es tontar a Dios. Y ahora, hoy en día, la iglesia desafía a Dios en no congregarse. A ver si es cierto lo que dicen los pastores, que me va a hacer daño. Si hace daño, hermanos. Solo que hay consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Le voy a decir una. Vuelvo a repetir, mi caminar cristiano me enseña a hablar de muchas anécdotas. Padres cristianos que llevaban a sus hijos a las iglesias de manera esporádica, por muchas razones. Porque se enfermaban, porque estudiaban, porque iban a fiestas, por muchas razones. Los padres están en la iglesia, pero como los hijos no estaban en esa fidelidad a la casa de Dios, ¿qué cree que pasó cuando los muchachos crecieron? Ya no fueron. Y los padres gimiendo. Me ha tocado verlo. Señor, trata con el corazón de mi hijo. Sí, es que hay desafíos en donde tentamos a Dios en desobediencia. Y las consecuencias son a corto, a mediano y a largo plazo. Es que tengo muchos problemas. Sí, usted tiene, yo no se preocupe, vuelvo a repetir, todos tenemos problemas. Pero sí afecta. Sí trayéndolos, ¿verdad, hermano mío? Se ponen de repente difíciles. Imagínense no trayéndolos. Es más complejo todavía. Yo hasta ahorita no he escuchado una historia, de padres que no traían a sus hijos a las iglesias de manera fiel. Ellos sí, pero los hijos no. Y los hijos crecieron y viera qué consagrados están delante de Dios. Hasta ahorita yo no he conocido un caso. Habrá, tal vez, pero hasta ahorita yo no he conocido. He conocido casos inversos, en donde los padres se encontraron a la iglesia con sus hijos, detrás de llover, nevar, relampaguear, como decimos metafóricamente. Y los hijos hoy por hoy se casan tal vez, asisten a otras iglesias, pero están en comunión con Dios. Es cierto, otros no, otros se desbalagan, pero la promesa de Proverbios 22:6 sí se cumple. Instruye al niño en tu camino, y dentro del camino es la casa de Dios, no solo es la palabra oral o el ejemplo que les damos a nuestros hijos. Hermano Daniel. Sí. Sí. Sí, esas son estadísticas también correctas. La gente ahora está haciéndose atea o más bien dicho, empática a la comunión con Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Apática, perdón. Ya no quiere nada con la iglesia. Y, ¿está loco? Y es que pasa algo bien interesante, hermanos. Congregarse es a pulso, es una constancia. Pero cuando dejamos de congregarnos, hermanos, dijo alguien por ahí, qué difícil es construir y qué fácil es destruir. Si han visto eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto pueden tardar en construir un edificio, hermanos? Años. Ya la tecnología cambia, ¿verdad? Meses. Pero para destruirlo, ¿cuánto se necesita? Una bomba nomás, vaya, se cae todo. Ahora imagínense, la vida cristiana se va construyendo con la constancia, la fidelidad a Dios. Y luego todo se puede desplomar por el hecho de comenzar a ausentarnos de manera regular o dejar de hacerlo. Esos 10, 15, 20 años que teníamos en el Evangelio terminan dañándonos. Sí pasa. Entonces, vida cristiana, un cristianismo virtual, la modalidad de ahora, ¿verdad? La tecnología ha sido un medio importante para que la palabra de Dios no solo sea predicada para salvación. Ahí es donde entra Julián, me decía, sino también para alimentar a la iglesia. Aún así debemos de ser cuidadosos. ¿Y qué dice, hermano? ¿No qué? No reemplazar la iglesia presencial por la virtual, ya que existen claras diferencias entre estas dos. La virtual está direccionada para casos específicos. ¿Cuántos recuerdan cuando el cristianismo entró a las radios? La palabra de Dios entró a las radios.
hace muchos años. Y luego, ¿qué decían los predicadores, los pastores? Ahora la palabra puede entrar a las cárceles. Y sí era cierto, hermanos. Ahora la palabra puede entrar a los hospitales. Y sí es cierto, hermanos. De hecho, la gente que está en los hospitales tiene la opción de buscar un canal religioso y ver alguien enseñando o predicando. La gente que está en las cárceles ahora tienen ese acceso a la radiodifusora y algunos hasta imágenes de internet. Lo importante es que la iglesia virtual no es una modernidad para reemplazar la presencial. La iglesia virtual es solamente para quienes aplica para ellos. Vuelvo a repetir, gente que está en la cárcel, que está en hospital, que están imposibilitados, que están en persecución, entre algunos de los casos a mencionar. La iglesia virtual no es comodidad, es una necesidad temporal, hermanos. No es comodidad. ¿Sabían ustedes que aquí en Estados Unidos los pastores de todas las denominaciones están sufriendo porque la gente ya no ha querido regresar a las iglesias después de la pandemia, aunque estamos todavía en medio de ella, ¿verdad? Pero ¿sabían que están sufriendo porque ya no quieren regresar, hermanos? Yo he visto, y vea el internet, ahí están los periódicos cristianos americanos y los mexicanos, o los hispanos, perdón, en el internet, iglesias, pastores que están comenzando con el buen deseo de atraer a sus feligreses a obsequiarles cosas. Así como si estuviéramos abriendo la tienda del momento, ¿verdad? Hermanos, esto no debe de ser así. Y yo me refiero iglesia creyentes, yo no me refiero gente sin Cristo dentro de la iglesia. El creyente debe de volver por iniciativa. El creyente debe de volver por necesidad. El creyente no debe de ver la iglesia virtual como la modalidad o la modernidad. Es temporal. Les voy a hacer una pregunta, no levante su mano, es pregunta de reflexión. En nuestro caso, cuando cerramos la iglesia por cuestiones civiles y de salubridad, hermanos, ¿quiénes sufrieron? No me levante la mano, ¿verdad? ¿Quiénes sintieron ese cambio espiritual? ¿Quiénes realmente dijeron, me está afectando esto? Algunos sí les afectó. No de que se volvieron atrás, ¿verdad? En el sentido de que era una tristeza, un dolor, era una especie de agonía, hermanos, el no estar con la casa de Dios. Pero vaya, vamos a ser realistas, va a otros como si nada. No. Aquí yo veo todo. Esos tienen que tener cuidado. Porque no es reemplazable esto. No lo es. Esto es solamente temporal para nosotros que nos podemos congregar. Entonces, ese cimiento no es parte de la apostasía. Yo digo que es una estrategia en conjunto con una frialdad en la fe. Mientras Satanás le da recursos a la iglesia, qué paradójico lo digo, ¿verdad? Le da recursos para facilitarle la vida. La iglesia y el creyente de alguna manera, pues como dice el dicho, ¿verdad? El bebé es risueño y luego le hacen cosquillas. O sea, dándole a entender, hay muchos carnales y luego poniéndose las cosas más fáciles, definitivamente que fue para ellos la gloria esta nueva modalidad. Están haciendo estadísticas y todavía no las sueltan, en donde están buscando creyentes que cuenten su experiencia cuando dejaron de congregarse durante la pandemia y ver cuáles fueron sus efectos post pandemia. Están haciendo estadísticas y se me hacen muy interesantes, hermanos, a mí en lo personal. ¿Por qué? Aun cuando cada corazón es diferente, la realidad es que el hecho de dejar de asistir a la iglesia sí tiene un impacto. Están haciendo estadísticas en donde cuánto está contribuyendo o dañando el corazón de la iglesia que se está haciendo virtual. Y ya hay ciertos, vamos a llamarlo, resultados que están demostrando claramente que este método, esta modalidad, en realidad no se acerca ni siquiera a la verdadera vida cristiana. Sí es importante estar en la casa de Dios, hermanos. Ahora, seguimos leyendo por aquí, ¿verdad? Dice, vida cristiana o cristianismo presencial. El congregarnos físicamente debe de ser un anhelo en el corazón de cada creyente. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 2, 17 al 20, por favor. A pesar de las adversidades, es irreemplazable
Esta comunión principalmente nos anima a continuar juntos. ¿Quién tiene por ahí ya, hermanos? Primera de Tesalonicenses 17:20. Deme chance, pastor, de abrir la Biblia. Pues hermanos, ya en 3 touchscreens ahí ya la sacan, hombre. A ver, ¿ya ve? ¿De qué hablaban en el contexto del apóstol Pablo? La iglesia de Tesalonicenses en ese entonces estaba en persecución, hermanos. De hecho, hay una parte de la historia, de las muchas historias que hay, que dice que en la persecución se dedicaron a dañar a los varones, no a las esposas. Porque en los tiempos bíblicos y principalmente en el Nuevo Testamento, una persona que se quedaba viuda era símbolo de pobreza. ¿Sí lo sabía, hermanos? ¿Por qué? Porque el sustento principal era el varón. Entonces, de alguna manera, la iglesia fue perseguida, pero en los varones. Les daban cuello a los hombres, porque sabían que las mujeres se iban a caer fácilmente, se iban a desplomar. Y el apóstol Pablo le está dando el consejo a una iglesia que estaba dolida principalmente en las mamás, porque ya sentían que no había recursos para vivir, sentían que iba a haber una temporada dura. Y como el apóstol Pablo tiene ese sentir en su corazón de estar presente ahí. ¿Por qué es tan importante el estar presente? ¿A quiénes los han medicado, atendido, terapiado por teléfono, por celular? Le dicen a uno, ¿verdad? Esta es la hora de su cita y luego le dan un link. Uno dice, pues ¿a dónde voy a ir, verdad? Y luego sale el doctor ahí, ¿verdad? ¿Cómo está? Yo no sé qué, así, pues ¿a qué hora me va a tocar, verdad? Hermanos, para algunos podrá ser cómodo, pero yo le voy a decir una cosa. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que sentimos. Y los doctores generalmente no soy doctor, pero uso mi lógica, para poder diagnosticar y recetar, ¿qué necesitan? Tocar, necesitan contacto. ¿Por qué razón? Porque las dolencias físicas, cada cuerpo o cada mente, más bien dicho, las interpreta de una manera. Pero cuando el doctor comienza a tocar la dolencia, la coyuntura, la parte del cuerpo, el doctor, su entendimiento, su profesión le hace saber, tú me podrás decir que te sientes bien, pero aquí yo estoy tocando claramente que hay algo indebido, que no está ayudándote. Ahora quiero que se imagine, llevándolo al marco espiritual, quiero que se imagine el creyente detrás de un celular, ¿verdad? Como mucha gente dice, la palabra de Dios no tiene fronteras, Dios le puede hablar a uno hasta las piedras. Sí, es cierto, es correcto. Pero yo estoy hablando del cristianismo que tiene el deber, la necesidad de congregarse. No es lo mismo, hermanos, y jamás será lo mismo estar en la casa de Dios, pisar altar, que para muchos ya es algo normal, para otros sigue siendo algo hermoso. Así de fino, pisar un altar. Muchos ya digo, ahí está, enfrente, ¿qué? Es lo que decía nuestro hermano Daniel, se pierde el valor. Y no es que este lugar muestre sentimentalismo. Es que bíblicamente hablando, cuando Dios separó los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, lo separó por una razón, y es el simbolismo de la interpretación de un corazón que se rinde delante de Dios. Por eso el salmista decía que cuando estemos en la casa de Dios hay que acercarnos lo más que podamos hacia ella. Literalmente diciendo, no pierdas de vista este contacto. La iglesia por tradición no pisa el altar, hermanos. Por tradición. La iglesia pisa el altar porque es conocimiento bíblico. Así de simple y así de fácil. Porque muchas personas dicen, no, yo puedo orar ahí en mi lugar, ese es otro tema, ¿va? Sí podemos orar en nuestro lugar, definitivamente. Y ahí también Dios le escucha. Pero yo le voy a decir una cosa. Está comprobado que entre más nos acercamos a nuestro punto de necesidad, hay más altas probabilidades de ser atendido. Si no, pregúntele a aquellas mujeres que se acercan a los gobernadores, a los alcaldes cuando visitan sus ciudades. ¿A poco nomás de lejos?
tenemos hambre con una pancarta. No. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que van y se meten entre la multitud y empiezan a hablar con ellos cara a cara? Hace poco hubo un caso en México que un joven se acercó a López Obrador, al presidente, y ya rápidamente llegó seguridad y le dijo él, no, déjalo. Obviamente ya salió la nota que el muchacho ya encontró trabajo. Hay una historia que yo he escuchado, hermanos, no me la sé completa, pero he escuchado, de Juárez. Y si mal no recuerdo, en los tiempos del presidente Vicente Fox. El presidente Vicente Fox vino a Juárez y cuando vino, había una hermana de una iglesia que tenía una necesidad y creo que era un par de camiones para hacer labor misionera. ¿Sí la han escuchado, hermanos? Y si mal no recuerdo, la escuché en Príncipe de Paz. No sé si los hermanos se recuerdan. Una hermana, ¿mande? La hermana Josefina fue, de alguna manera removió a todos los de seguridad. No me refiero con su fuerza, ¿verdad? Me refiero que se metió hasta que cuando estaban las cámaras y todos los representantes, señor presidente, tenemos una necesidad. Ya ante ello, hermano, pues ¿qué cree que hizo el presidente? La solucionó. Usted irá a decir, sí, intención política, como lo queramos llamar, pero se acercó. Cuando el creyente viene a la iglesia, es una manera de decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Vengo con carga, vengo con situaciones, pero quiero que sepas que he decidido venir a tu casa y quiero que ministres mi vida porque no me puedo ir igual. Hermano, no es lo mismo. Orar en casa es muy bonito, ver un sermón en casa es muy bonito, seguir las redes sociales está bien, sí contribuyen, pero no reemplazan la comunión con Dios de manera congregacional. Y esto es vital. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, yo sé que les está yendo mal, y les trató de dar a entender, y una carta con unas letras mías no es suficiente, pero quiero que sepan que por mí yo estoy ahí. Era manera de decirles, cuentan conmigo. Y luego dice Hebreos 10, 24 y 25, ¿quién lo tiene por ahí? O sea, hace que entre más se acerca ese día, más hay que estar aquí, ¿verdad? Lo paradójico, ¿verdad, hermano? Las señales se siguen cumpliendo, el camino del Señor se está viendo, el cristianismo puede ver que los tiempos proféticos están acercándose y pues debemos de tener más intención, más iniciativa, más comunión con Dios que nunca, hermanos. En aquellos tiempos había persecución. Así que había un pensamiento que eso de alguna manera iba a traer la venida del Señor. Y el autor le dice a los judíos, algunos de ustedes ya, pues ya está, se les acabó el primer amor, por decirlo así, pero tienen que volver a Él porque si empeoran las cosas, la única manera en que ustedes van a poder estar sólidos es estando unidos, animándose unos a otros. Y entonces, si es de manera presencial importante, claro que lo es, para la venida del Señor. La iglesia, al pasar de los siglos, ha enfrentado persecuciones, pero esto no ha sido un impedimento para continuar como iglesia presencial. Al contrario, ha fortalecido, levantado y glorificado a Cristo. ¿Es pecado faltar a la iglesia? La pregunta de los 64,000. Va la respuesta. La pregunta que algunos desean satisfactoriamente que se les responda. Aclaremos que congregarse es un mandato de Dios. Y también es una necesidad personal, espiritualmente hablando. Por lo tanto, es saludable y es establecido por Dios hacerlo. El no hacerlo, sí es pecado. Muchos dicen que es incorrecto. Muchos dicen que está mal. Es jugar con la verdad. Es jugar, es no querer decir la palabra correcta. Hoy en día se omiten palabras como pecado en el púlpito, en el podio, en la enseñanza. Ya no de hecho, entrevistaron hace tiempo a un
exponente de la Biblia de aquí del estado de Texas, y le preguntaron, ¿por qué en tu iglesia tú no usas la palabra pecado? Y dijo, porque hay muchas maneras de decirlas. Yo creo, hermano mío, que hay palabras en la Biblia que tienen una definición, y en definición se deben de enseñar. Cuando la gente se pregunta si es pecado faltar a la iglesia, estoy hablando, fíjese lo que estoy diciendo, estoy hablando cuando la persona deliberadamente, voluntariamente, sin iniciativa, no estoy hablando cuando la persona está postrada en una cama, no estoy hablando cuando la persona está en una cárcel, yo estoy hablando bajo el contexto deliberado. Y dice, no quiero ir, ahí sí le cuenta como pecado. Santiago 4:7, Ana. Pudiendo. Entonces, ¿ya leíste Santiago 4:7? Ok. Ay, perdón, está incorrecto mi texto. Es el que dijo Ana. Bueno, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Es bueno venir a la iglesia? Yo quiero que usted conteste, no le quiero dar la respuesta yo. Hay muchos argumentos para sustentar que es bueno, es saludable, es bendecido, es correcto, es edificativo. Y los cristianos que deliberadamente no vienen a ella, deliberadamente dicen, es que, como les decía a los hermanos hace unos días, hay creyentes que ni los invitan para trabajar los domingos y se apuntan. O sea, no los invitan, se apuntan ellos. Y dicen, Señor, es que tú sabes, Señor, que me dijeron que fuera a chambear. No, usted solo se apuntó. Hay creyentes que no es necesario que se queden tarde en sus trabajos, no es necesario. A veces sí la obligación laboral lo hace, pero no es necesario, hermanos. Y dicen, no, yo aquí me quedo. Yo aquí, Señor, tú sabes que yo debo de servirte al hombre como si te estuviera sirviendo a ti. Se ponen bien bíblicos. Deliberadamente sí nos cuenta como pecado. Hermana Angélica. Le es pecado. El que sabe hacer. Está hablando de acción, de venir en este contexto. Uh-huh. Definitivamente. Nosotros usamos ese término antiguo, ¿verdad? Sobando el lomo, pero hoy yo le llamo para no dañar la sensibilidad de nuestros oyentes. Ya nomás nos falta, hermanos, que nos pongan a los predicadores como las películas, ¿verdad? PG-13. Ya nomás nos falta palabras altisonantes, el hablar la verdad. Ya nomás falta que nos pongan eso ahí, ¿verdad? Yo creo que sería el colmo de los colmos. Ahí viene, dice el hermano Daniel, ojalá de aquí no, hermano Daniel. Pero en serio, hermanos, es el deber como creyentes, si alguien nos está escuchando y no se lo ha enseñado su pastor y lo está escuchando aquí, vaya, examine la Biblia, hable con Dios y acérquese a su pastor. Y si todavía así su pastor le dice, no hay bronca, hermano, si usted falta, creo que debería acercarse a otro pastor, así como cuando decimos a los doctores, ¿verdad? A los enfermos. ¿Qué te dijo aquel doctor? Que ya me voy a morir. Ve y busca otro porque en peligro se equivocó, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Pues porque cada quien tiene su propia opinión, pero la opinión bíblica o la definición bíblica es esta. Me hace daño no venir a la iglesia, no es edificativo, es malo y se considera pecado. Hermano Daniel, ¿alguien más levantó la mano? Sí. Sí, es cierto.
Religión. Sí, lo que pasa es que la verdad está cambiando en definición, se está invirtiendo. De hecho, de manera interesante, la religión, como se hacen llamar ellos, o el movimiento satánico, acabó de demandar a un estado porque dicen ellos dos cosas. Uno, que ellos también tienen un Dios y tienen libertad religiosa y no deben de pagar impuestos. Y dos, porque parte de su ritual es el aborto. Y como el aborto ya es legal, ellos exigen que en sus rituales puedan practicar abortos porque ya es voluntario. Y es, hermano, que interesante, ¿verdad? Cómo se está devaluando la vida del hombre. Hermana Angélica, con usted termino. Uh-huh. Volviera. Sí. Ajá. Yo creo que independientemente de las intenciones políticas que se estén virtiendo a favor para conseguir votos y todo eso, lo que al cristiano nos debe de importar son los valores bíblicos, hermanos. Independientemente del color, ¿verdad?, de la bandera, o independientemente del sexo de la persona, es los valores bíblicos. Y en este caso, todo lo que el presidente anterior intentó hacer para bien en la vida moral, pero principalmente en los asuntos bíblicos, estamos viendo que con la misma fuerza con la que él intentó mantener esos valores pro vida y todo eso, con esa misma fuerza el gobierno actual está trabajando en la oposición, que vuelvo a repetir, es un asunto muy doloroso para un cristiano que conoce la palabra de Dios y sus principios, y no nos resta más que seguir orando, hermanos, a favor de políticos cristianos que sean de influencia, porque no hay imposible para Dios, hermanos, no hay imposibles para Dios. Vamos a ponernos de pie. Si finalizo con estas palabras, el no hacerlo es pecado. El creyente, al guiar su vida por Dios para este tema controversial en la actualidad, encontrará que el no hacerlo pierde la bendición que Dios tenía para él. Anímese, hermano, anime su corazón, fortalezcas en la casa de Dios. Yo creo que este es el único lugar en donde podemos ser totalmente transparentes espiritualmente hablando, hermanos. A veces en la casa los hijos, o que pasa un incidente, entra una llamada o cosas así, pero cuando venimos a la iglesia es el único lugar en donde podemos encontrar esa respuesta a través del congregarnos. Esta es una característica más que nos habla de una iglesia saludable, y una iglesia saludable es la que se congrega, hermanos. No es la que tiene un buen edificio que es correcto, bonito, hermoso. No es la que tiene las comodidades y todas las cosas que pueden, vamos a llamarlo, equipar a una iglesia. Es muy interesante y muy bueno todo eso, pero no necesariamente eso es una iglesia saludable. La iglesia saludable es la que está unida, independientemente cómo se encuentre físicamente, es la que está unida, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Le quiero pedir por favor atrás a nuestra hermana Ana, si nos despides en oración, Ana.